Hola chicos, siendo las 6:10 de la tarde, inicio en el día de hoy pues la clase, el encuentro virtual que era correspondiente del día de hoy como primera clase, nuestro primer encuentro. Bueno, hasta el momento veo que nadie está conectado en la clase, pero
bueno, como corresponde, se les dejará el video en la plataforma. Sin embargo, chicos, soy de las docentes que sí me gusta que el estudiante esté atento a sus clases y la verdad es que lo miro mucho, esa parte de la participación en los encuentros sincrónicos. Creo que es una manera como mucho más calurosa en el aprendizaje y pues toda asesoría que se puede hacer en el instante muchísimo mejor. Bueno, vamos a empezar en el día de hoy con todo lo que tiene que ver con la introducción de la psicofarmacología. Recordemos que es una área que nosotros como psicólogos debemos conocer, que debemos manejar. La psicofarmacología hace parte de la medicina, ¿cierto? Pero nosotros también debemos incluirnos en el tema por ser una rama del área de la salud y por lo tanto manejamos pacientes y debemos saber qué se les está aplicando a nuestros pacientes. Bueno, vamos a iniciar como tal hablando de antes de hablar de psicofarmacología, veo necesario hablar todo lo que tiene que ver con la farmacología. Recuerden que todo lo que tiene que ver con la farmacología, la medicina, empezó con lo que antes era la medicina tradicional, tiene toda una historia con bases naturales, todos los productos naturales, ¿cierto? Recordemos de que la farmacología no sucedió solamente desde que empieza la química, sino desde muchísimo antes, con la madre naturaleza, ¿sí? Entonces, al iniciar todos los procesos químicos, se vieron en la necesidad de inventar, de crear, de producir algo que fuera positivo y benéfico para la salud humana. Entre eso se creó lo que es hoy la farmacología. ¿De qué es la farmacología, chicos? Es lo que estudia el origen de las propiedades físico-químicas de todos los fármacos, ¿sí? La interacción entre fármaco y organismo, todo lo que produce el uno hacia el otro, ¿sí? Causa-efecto. Bueno, es como tal de la farmacología. Entonces, de allí, digamos que desprende todo lo que vamos a iniciar de aquí en adelante. Como tal, bueno, y la psicofarmacología es todo lo que tiene que ver con aquellos elementos, con todos aquellos fármacos creados para todo lo que tiene que ver con las funciones psíquicas, problemas de salud mental, en fin. Entonces, vamos a ver los 4 enfoques de psicofarmacología, chicos. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con los enfoques psicofarmacológicos, se consideran 3 grandes grupos, ¿listo? Entonces, vamos a ver el primer enfoque, pues se los voy a proyectar acá un momento. Miren, aquí les dejo esta diapositiva. Entonces, vamos a ver. El primer enfoque, chicos, es el experimental, ¿sí? En el experimental vemos todo lo que tiene que ver con los efectos que produce el fármaco en la conducta humana, ¿sí? Todo aquello que se puede observar, todo aquello que se puede notar. Es lo que en realidad estudia la psicofarmacología como primera instancia solo en el área experimental, ¿sí? Entonces, para esto la psicofarmacología, bueno, la farmacología como tal, maneja unas técnicas. La técnica cuasi experimental y experimental, lo que experimental como primer inicio de un grupo en los cuales yo debo notar qué rangos de cambios o de observación o análisis de datos en un antes de aplicar un medicamento y el después de aplicar un medicamento. ¿Sí? Cuasi experimental entonces cuando ya yo mantengo 2 grupos, ¿sí? Y realizo una diferencia entre el uno y el otro, aplicando un fármaco y el mismo fármaco, pero digamos que con un medicamento falso, ¿sí? Y vemos la reacción de los 2 grupos. ¿Por qué? Porque recuerden de que también existe
todo el proceso mental de que si tú le dices a una persona, bueno, yo tengo acetaminofén, tómate este acetaminofén, y solo por el pensamiento que tomó un acetaminofén, ya el cerebro manda una información de que debo mejorarme. Pero resulta que yo a esa persona le di alguna clase de cebo o alguna pastilla que representa solo una forma ilusoria de que tomó algo, ¿sí? Bueno, eso es lo que es cuasi experimental. Se trabaja pues a nivel de los organismos como totalidades, más que buscando el fenómeno específico a nivel de tejido nervioso. Entonces es solamente como esa parte específica de que observo yo en ellos. Bueno, viene lo clínico. Ya lo clínico estudia todo lo que tiene que ver a nivel interno, ya todo lo que tiene, todas las funcionalidades del sistema nervioso central, a raíz del consumo de ese medicamento, ¿sí? Los efectos como tal, la aplicabilidad, la prescripción que tiene el fármaco, es decir, causas o consecuencias, todo lo que tiene que ver es cómo lo administro, qué tanto lo administro, con qué frecuencia. Eso, pues, dependiendo a todos esos factores, va a depender lo que la experimental observa, que es la conducta, ¿sí? Entonces, lo clínico abarca todo eso. Todo el manejo como tal, biológico, físico, de dicho fármaco. Ahora viene lo neurológico como tal, que pues estudia ya todo lo que es los cambios que ese fármaco puede producir dentro del proceso neuronal, ¿sí? Miren, resulta, pues, discúlpenme, hay algunos fármacos que solo son para controlar, hay algunos que ayudan a algunas funciones neurocerebrales, ¿listo? Entonces, esos son los 3 aspectos de la psicofarmacología. Pero que también en esos cambios neuronales, recuerden de que lleva en sí el comportamiento del sujeto. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Si no, pues me escriben por favor al foro en caso de que les hayan quedado inquietudes. Bueno, como les había dicho antes, la psicofarmacología estudia la acción de los fármacos sobre las funciones cerebrales, por ende todos los procesos de memoria, cognición, percepción, etcétera, todos los procesos psicológicos básicos del ser humano. Puede llegar a estimularlos o realizar un cambio en medio de ello, por medio de un psicofármaco. ¿Listo? Ahora, la psicofarmacología se considera una rama muy fundamental en nuestra práctica clínica, pero también todo lo que tiene que ver con la medicina, también todo lo que tiene que ver con la neurología, sobre todo la psiquiatría. Hay muchos profesionales que dependen de la psicofarmacología. Y no solamente que dependen, sino que deben tenerlo en cuenta para su proceso de intervención. Nosotros en el área de terapias, el neurólogo, el psiquiatra y lo demás, para los procesos o las funciones que ellos desempeñan en el paciente, ¿sí? Y bueno, chicos, importantísimo esto, importante. Los psicólogos no recetamos, los psicólogos no prescribimos ninguna clase de fármacos, todavía no tenemos el aval legal de realizarlo. Es más, muchas teorías, muchas posturas psicológicas van en contra del uso de los fármacos en la mayoría de los casos, no en todos, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros no manejemos la farmacología o la psicofarmacología no significa que por eso no debemos manejarlo. ¿Por qué? Porque si usted está al lado del psiquiatra y el psiquiatra le está explicando la prescripción del medicamento, porque usted tiene que hacer una psicoeducación a la familia de cómo se debe tomar el medicamento, los cuidados del medicamento, las prescripciones del medicamento, las consecuencias del medicamento, ¿sí? La funcionalidad y la esencia del fármaco
el psiquiatra lo que le va a decir es, le voy a recomendar al paciente tales y tales medicamentos, usted le realiza la psicoeducación a la familia. ¿Cómo le vamos a hacer la psicoeducación del medicamento a la familia en un proceso sistémico si no lo conocemos? ¿Sí? Entonces, es por eso, chicos, que es importantísimo que ustedes se apropien de este módulo. Es supremamente importante. ¿Por qué? Por lo que les acabé de comentar y también porque en medio de un equipo interdisciplinario, usted también puede llegar a dar recomendaciones al equipo, incluso al mismo psiquiatra. Pero si usted no tiene unas bases científicas, si usted no tiene unas bases de conocimiento en el área de psicofarmacología, ¿con qué autoridad usted puede decir algo? Hay muchos psicólogos que tienen una amplia gama de experiencia en el área de prescripciones y de la psicofarmacología, que algunos se atreven a, en medio de la terapia, a ayudar al paciente a retirar el medicamento. Como tal, no deberíamos hacerlo sin la autorización del psiquiatra, pero chicos, esto lo da la experiencia, esto lo da muchas veces el saber, el conocer esta área de la farmacología. Entonces miren qué tan importante es que por favor ustedes asistan a las clases, traten de leer mucho de lo que yo les dejé allí en plataforma, ¿sí? Recuerden, chicos, que con la salud no se juega. Lo que ustedes van a tener en sus manos son pacientes, van a tener familias. Y resulta de que la brecha de tomar medicamentos hoy día, la cultura nos ha mal informado. Las familias están como con un argumento y con un peso encima de cuando un paciente, su hijo, su papá, su hermano, su tío, quien sea, le dice, ya está diagnosticada con o diagnosticado con y debe recurrir a la medicación. Eso es un abordaje importantísimo que hay que hacer, pero antes de hacerlo nosotros debemos conocerlo, porque si nosotros venimos también con los mismos mitos falsos que hay en medio de la sociedad, por en realidad no conocer de fondo el asunto, podemos cometer también los mismos errores. Entonces, chicos, para esto también les traje, bueno, los principales grupos de los psicofármacos. Sin embargo, en estos momentos a mí me gustaría, antes que todo, que miraran un video que les voy a proyectar en estos momentos. Un momento. Les voy a proyectar un video acerca de la psicofarmacología, una persona súper experimentada en este caso, una persona muy sabia, y bueno, les voy aquí a transmitir. Bueno, aquí les dejo el videito. Not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have, for hundreds of years, used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. I will only give you a few dramatic examples.
When black slaves in the South ran away to freedom, it wasn't that they wanted to be free. They suffered from a disease called drapetomania. From drapetes, runaway slave, and meaning. I'm not being research. So the legitimate diagnosis, just like attention deficit disorder. Women, half the population of mankind, of course, if they were foolish enough to rebel, none of those behaviors was ever a disease. Of course, it's not a disease. But nor is attention deficit disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. So it doesn't matter how a child behaves. There's nothing to examine. If he's sick, then there must be some objective science field. Diagnosed by physicians and objective tests. Well, as soon as you go to a doctor, they take a lot of blood. Take X-ray. They don't want to hear how you behave. When I went to medical school years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than 6 or 7. Now there are more than 300. And new ones are discovered every day. Labeling a child as mentally ill is stigmatization, not diagnosis. Labeling a child is poison. The child psychiatrist is one of the most dangerous enemies, not only of children. Adults, all of us, they are the most precious, most vulnerable things in life. Those 2 things are children and liberty. Now I ask you, how can parents protect their children from the therapeutic state? That is, from the alliance of government and psychiatry. Basically, I think in the final analysis, they can only do so by disabusing themselves. That what ails an unhappy, misbehaving child, there are of course many such children, thanks to all children at some time, that such a child is having a mental illness. And the so-called treatment can help. This is simply not so. Diseases are malfunctions of the human body, of the heart, the liver, the kidney, the brain. Typhoid fever is a disease. You will know that. Spring fever all you have to know is English. Spring fever is not a disease. Now, why not? Because we all know that it's a figure of speech, a metaphor, a little piece of poetry. Now, so are all mental diseases. Mental disease is a metaphor. The task we set ourselves to combat psychiatric coercion. I think it's important. You would think it's important. Not enough people think it's important. It's a noble task. A task in the pursuit of which we must, regardless of obstacles, persevere. Our conscience commands Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Es un video bastante crítico, reflexivo sobre todo. Bueno, sigamos acá
bueno, con algunas proyecciones. Bueno, voy a compartir la pantalla de la proyección. Entonces, chicos, abarcando un poco ya más de lo que tiene que ver con los fármacos como tal, existen diferentes grupos, ¿sí? Entonces, me gustaría pues que los estudiaran un poco más a fondo en casa. Aquí les dejo algunos, los más utilizados por la rama de la psicofarmacología, y me gustaría que interiorizara mucho los términos, que se los aprendiera incluso de memoria, para que cuando ustedes estén en un seminario, estén con un psiquiatra, sí, en cualquier parte, en cualquier área de su trabajo, puedan manejar estos términos, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque a veces nos hablan de los alucinógenos, antipsicóticos, y no sabemos de qué nos están hablando. ¿Listo? Entonces empecemos. Miren, la parte de alucinógenos son todos aquellos fármacos que inciden en la producción de alucinaciones en el individuo. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven de que por eso que es ilegal la producción de droga. ¿Por qué? Porque son un tipo de alucinógenos que producen este tipo de reacciones físicas en las personas. El ansiolítico, chicos, es para manejar todos los problemas de ansiedad y para reducirlas y todas aquellas emociones que aumenten o apoyen aún más el proceso de ansiedad. Bueno, los antidepresivos, pues se trabaja la distimia, la depresión mayor, todo lo que tiene que ver también incluso con trastornos de ansiedad, también pues, se podría trabajar con los antidepresivos. Bueno, los anticíclicos, ¿de qué se trata, chicos? Los anticíclicos es para reducir al máximo, como su propia palabra dice, los ciclos de manía. ¿Sí? Porque recuerden de que un ciclo de manía puede durar una semana, 15 días, un mes. Entonces la idea es que se trate de minimizar el número de ciclos, es decir, la frecuencia con la que se repite el ciclo. ¿Para qué? Para llevar mayor estabilidad en el paciente. Bueno, chicos, los antidemenciales lo que hacen es disminuir el tipo de comportamientos y, pues, sí, los tipos de comportamientos muy, muy frecuentes en este tipo de pacientes. ¿Listo? El antimaníaco lo que hace es que trata de estabilizar conductas, ¿sí? Las conductas típicas de pacientes de estos trastornos. Bueno, los antipsicóticos tratan de que el paciente se mantenga en la realidad de su vida vivida como tal. No se trata de que ellos no les dé, sino más bien mantenerlo en una conducta real. ¿Para qué? Para que pueda ser adaptable a la sociedad, ¿sí? Los barbitúricos o hipnóticos lo que hace es a esos pacientes que no duermen, que ya sea por depresión, ya sea por un estado maníaco, ya sea por un estado cíclico, ya sea por ansiedad, etcétera, 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 lo que hace es tratar de dormir al paciente o esté lo más relajado posible, lo cual pues va a producir sueño. Ahora, hay que tener en cuenta, chicos, porque no todos los medicamentos de la parte psiquiátrica son barbitúricos y en eso nos confundimos mucho. Por eso la gente allá afuera lo que dice, no, eso me pones a dormir, a dormir, a dormir. Hay que mirar a ver qué recetó el psiquiatra, que el paciente me está diciendo que duerme muchas horas al día o que no le dan
las fuerzas físicas para pararse y salir a trabajar. Entonces, miren por qué es tan importante también conocer los grupos psicofarmacológicos, porque hay que darse cuenta ese medicamento que recetó, en cuál de esos grupos psicofarmacológicos pertenece. Están los estimulantes, que lo que hace es elevar las funciones fisiológicas. Por ejemplo, para un depresivo, para un anticíclico, para una persona que tenga un trastorno cíclico, en fin. Los nootrópicos, esto más que todo para los niños, por lo general, es para aumentar la atención en ellos. Recuerden que el proceso de aprendizaje muchas veces lo tenemos que acompañar con fármacos, ya sea por atención, por hiperactividad. También hay niños que también con muchos síntomas de ansiedad, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con el razonamiento, la memoria, son muy buenos para esto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a conceptualizar, hacer algunas diferencias de algunos términos, perdón. Bueno, la diferencia de conceptualizaciones, miren, hay tres cosas que debemos tener muy en cuenta y claras. Uno, lo que tiene que ver con el fármaco, el medicamento y la droga. ¿Por qué, chicos? Porque no nos podemos confundir en estas tres terminologías. Uno, el fármaco es la composición química capaz de producir un efecto determinado, alguna propiedad fisiológica. ¿Listo? Entonces, el fármaco es esa base química, esa composición química que se tiene para producir un efecto físico. Siguiente, lo otro que debemos tener en cuenta es el medicamento. Chicos, el medicamento es esa combinación de uno o más fármacos y que tiene algunas características. Y la droga es como es una mezcla bruta de esos compuestos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un medicamento y una droga? Bueno, mientras el medicamento es legal, la droga no. ¿Por qué, chicos? Porque el medicamento tiene la suscripción, tiene la parte de la suministración bien clara, mientras que la droga no reporta en qué niveles están los fármacos del cual están compuestos. Por eso hay algún tipo de drogas, y no solamente la droga es la parte de los alucinógenos, sino también hay droga blanca, pero que no tiene la verificación legal. Y que dicen, bueno, es para las manchas de la piel, supongamos, una droga blanca. Pero en realidad no sabemos cuáles son las cantidades de productos que tiene ese tarro que te están vendiendo, por ejemplo, ¿sí? Y dice registro INVIMA, pero ¿cómo va a tener registro INVIMA si no está controlado según los niveles del fármaco que lleva? Entonces, ojo con eso. El medicamento no, el medicamento tiene toda una suscripción legal. Bueno, chicos, lo otro que les iba a comentar. Miren, la evaluación de pacientes psiquiátricos antes de medicarlos o antes de pasar a esta parte de la medicación, de la psicofarmacología que les hablé ahorita, es decir, pasar a todo, o sea, para pasar a esos grupos psicofarmacológicos o recetar algo que esté dentro de esos grupos farmacológicos, es necesario realizar este tipo de pasos. ¿Por qué, chicos? Bueno, sencillo, porque es necesario siempre realizar una evaluación del paciente. Primero, la historia psiquiátrica, ¿cierto?
Nosotros no podemos, bueno, nosotros no, discúlpenme la expresión, el psiquiatra, el médico, no puede decir, bueno, tómese esto sin saber los antecedentes del paciente. Recuerden de que antes de dar un medicamento uno tiene que saber los antecedentes médicos y de salud de la familia, qué es lo que tiene el paciente, el examen mental, todo lo que tiene que ver con la actitud, el porte, comportamiento, la observación. Luego de todo eso, que se pasan dos primeros momentos, que es la historia psiquiátrica y el examen del estado mental, es que viene lo que es la escala o el cuestionario para detectar la severidad del problema que tiene el paciente, ¿sí? Y también la severidad de los signos y síntomas, que eso es muy importante. El signo y el síntoma es lo que le da a un profesional de la salud especializado decir qué medicamento se va a tomar, con qué frecuencia, en qué dosis, etc. Luego de eso viene lo que es el examen físico y neurológico. ¿Por qué, chicos? Porque, y todo lo que tiene que ver con los exámenes de laboratorio, porque no sabemos si el paciente puede hacer reacciones alérgicas, convulsiones, etcétera. Por último, pues el test psicológico para saber un diagnóstico, una impresión diagnóstica de qué en realidad tiene el paciente de manera confirmada y científica. Recuerden que siempre nos debemos basar en el test psicológico y recuerden quién hace el test psicológico para ese psiquiatra que necesita prescribir ese medicamento. Bueno, nosotros. Entonces nosotros también debemos saber de esto por eso, porque antes de aplicar un test yo también debo saber para qué es el test, por qué el psiquiatra me lo está pidiendo. Y así enfatizar la valoración del test de una manera mucho más productiva. Entonces, chicos, como conclusión, recuerden esto, no recetamos, pero sí es necesario conocer las bases de la psicofarmacología. ¿Listo? Bueno, me hubiese gustado al máximo tenerlos aquí, pues charlar con ustedes, conocerlos de manera un poco más personal, saber sus opiniones acerca de la psicofarmacología. Quería preguntarles qué trabajaron acerca de la historia de la psicofarmacología, si están un poco ya más encaminados en todo lo que tiene que ver con la teoría. Y bueno, me gustaría que me escribieran al foro de dudas e inquietudes. Veo que no han reportado ni siquiera una sola opinión, ningún concepto. Chicos, los trabajos se les dejó hace rato, tampoco veo entrega de trabajo por parte de ningún estudiante. Me preocupa mucho, necesito que me escriban al interno y me digan qué está pasando, porque pues las actividades las monté entre el 4 y el 6 de marzo. Y pues tampoco veo a nadie reportado aquí en clases, pues en el encuentro sincrónico virtual. Y bueno, me gustaría saber de ustedes. ¿Listo? Entonces, les saludo de una manera muy fraterna y bueno, será para el próximo encuentro que los pueda ver. Muchas bendiciones y bueno, que tengan un fin de semana bonito. Felicidades.